Desde la capital de la uva y la cebada de la región cuyana, en los estudios audiovisuales y desarrolladores Paravanos Productora, llega a sus emisoras, computadoras y celulares el programa de entrevistas que revolucionó a los sitios de podcast y a las redes sociales. Entrevistas epistemológicas. Un show con risas y lágrimas, historias de vida y conocimientos interdisciplinarios orientados al desarrollo del conocimiento científico. Con el conductor del siglo, el histriónico e improvisado Gabriel Paravano, el epistemólogo ebrio. ¡Salud, gente! ¡Qué maravillas epistémicas y qué maravillas científicas nos están esperando esta noche! Con un invitado de lujo, con los gatos durmiendo sobre los papeles de preguntas y esta noche bebiendo cerveza Action producida en Rawson. Si sos de la Patagonia Argentina, esta cerveza es la que debes tomar para que puedas hacer ciencia y filosofía. Está como para ganarse un financiamiento internacional de 5 años. ¡Mua! Pero primero, un aplauso a nuestro maestro de banda, el Rulo Dux Maxwell y su banda Adecuado a los Medios. Vamos, Dux, muestra lo que sabes. Bienvenidos a este serial de entrevistas que yo, Gabriel Paravano, el epistemólogo ebrio, les trae con un micrófono en una mano, la cerveza en otra. Hay muchas chances de que las preguntas no nos lleven a ningún lado. Antes de presentar al invitado de la noche, permítanme explicarles de qué va todo esto. Hemos creado con un equipo colaborativo ilustrísimo, Philip Kitchen y Mario Bunge, un grupo de 20 preguntas epistemológicas o filosóficas, si así lo quieren, divididas en 2 secciones. Por un lado, el trabajo cotidiano del entrevistado y, por otro lado, sus ideas generales sobre su disciplina o su ciencia. Las preguntas son simplemente motivadoras para charlar o escuchar lo que hacen aquellos que se dedican a la ciencia. Aquí, ciencia es tomado como algo amplio, sean científicos naturales, científicos sociales o científicos humanistas. Todos tienen cabida en la casa del epistemólogo ebrio. Los entrevistados son libres de contestar las preguntas que quieran. Por ello, algunos respondieron todo, otros un 50% y otros nos colgaron el teléfono en nuestras narices y hasta nos bloquearon en las redes sociales. No hay problema, los filósofos estamos acostumbrados a los malos tragos. Salud, action por ello. El fin de estas entrevistas es uno y solo uno: abandonar el intento del epistemólogo tradicional por decirle al científico qué es y cómo debe hacer ciencia, adoptar una posición más humilde, ver qué hace el científico cuando dice que hace ciencia, interpretar lo que dice, interpretar lo que piensa en relación a lo que en verdad está haciendo. Como verán, esto seguramente nos traerá varias sorpresas, desde contradicciones e incoherencias hasta astucias y perspicacias. Así, sin más, comencemos con las entrevistas epistemológicas. Vamos, Doug Bowell, trae tu banda, Adecuado a los Medios, y danos la cortina de inicio. ¡Brío! ¡Brío! Bueno, si continuamos con las entrevistas, vamos 3 de 3, no puedo creerlo, no se ha puesto en pausa todo lo que estábamos haciendo. Hasta hace unas semanas hacíamos un episodio 3 meses, un episodio 3 meses. En el episodio de hoy, la entrevista de hoy, viene a hablarnos Christopher Krislin, espero haberlo pronunciado correctamente, licenciado en Relaciones Internacionales Políticas Ambientales, doctor en Ciencias Sociales y especialista en el desarrollo humano. Nos trae un interesante análisis donde ve no en sí misma lo que es
una producción de saber, sino cómo esa producción de saber se relaciona a través de las prácticas sociales. Claramente nos presenta problemas metodológicos significativos, porque cuando uno quiere orientarse en las relaciones que establece cierto tipo de conocimiento, se generan verdaderos problemas de interpretación. ¿Cuáles son las maneras que nosotros tenemos para evidenciar que este tipo de prácticas mediante este tipo de conocimiento son legítimas o ilegítimas, son correctas o incorrectas? Ejemplo, ¿cuáles son los mecanismos que nos permiten evidenciar que la democracia, es decir, acá la práctica de un conocimiento, es realmente una democracia legítima? Entonces, ¿cómo podemos constituir un saber, una interpretación de esto? Esto es lo que nos va a traer Christopher, unas interesantes preguntas que parten desde lo contextual, es decir, desde la situación o la ubicación donde se realizan estas prácticas dirigidas hacia el conocimiento, y desde claramente un ejercicio teórico clásico. Veamos quizás que no hay un divorcio necesario entre lo tradicional y lo crítico, sino que puede haber una interesante relación productiva para poder producir nuevos conocimientos. Pero no me crean a mí, véanlo a Christopher o escúchenlo mejor. Bárbaro, sí. Bueno, yo soy licenciado en Relaciones Internacionales y licenciado en Ciencia Política por la Universidad Católica de Córdoba. Y después me especialicé, digamos, en el último año de la carrera, me di cuenta de algún modo que mi interés más estaba centrado en temas de política ambiental, política de negociaciones internacionales de cambio climático. Justo en ese momento hay una conferencia internacional que la seguí mucho, pero un trabajo en una materia, entonces me di cuenta de que ese era el área que me quería especializar. Y a partir de eso, luego hice una maestría en desarrollo humano, pero trabajando todos temas de política ambiental. Después hice doctorado en ciencias sociales, pero nuevamente especializándome en política ambiental y en particular en gobernanza global de cambio climático, y actualmente estoy con la beca postdoctoral también trabajando en esa línea. Como los tres ejes de algún modo que son lo que uno podría como definir mi trabajo, es por un lado política internacional de cambio climático, todo lo que tiene que ver con negociaciones internacionales, procesos más o menos institucionalizados de discusión internacional en relación con la temática. Por otro lado, lo que tiene que ver con la manera en la cual países internalizan esas discusiones, es decir, cómo determinados países, especialmente en el contexto latinoamericano, traen esas discusiones tan abstractas y las convierten en leyes, decretos, políticas en marco local, y eso, como ese mecanismo también de algún modo modifica los sentidos de esas disposiciones internacionales o las localiza bajo el contexto particular, digamos, de la región. Y en tercer lugar, cómo a partir de esas disposiciones, cómo sucede la política local, si se quiere, de la política ambiental local, es decir, cómo estas normas internacionales contribuyen luego a las discusiones entre el gobierno, la empresa, el sector de la sociedad civil, la academia. Entonces son como eso, como los tres ejes de algún modo que vertebran el trabajo. Actualmente estoy trabajando con los casos de Argentina y de Brasil y bueno, estudiando esos procesos, ¿no? Y de algún modo también como gobiernos en algún momento favorecen la introducción de esas normas, y por otros motivos gobiernos en algún momento son de algún modo más reticentes o incluso opuestos a esas normas, ¿no? Claro. Pienso por ejemplo de Bolsonaro, que directamente se manifiesta como contrario a ese tipo de normas, y como otros gobiernos por otros motivos de algún modo son más receptivos a ese tipo de discusiones o ese tipo de normas. En ese sentido vengo como trabajando. Tengo algunos artículos publicados en matemática que básicamente están en los perfiles de redes sociales más académicas, ¿no? Más ResearchGate o académico. Así que si hay alguien interesado en publicar o ver eso, están ahí en esos perfiles. Bien, buenísimo. Genial. Muy bien. Tengo acá anotado, no es que estoy viendo el celular un chat así o haciendo WhatsApp, sino que tengo las preguntas porque no me las acuerdo. Bueno, como ya explicaste en qué disciplina te has formado,
me interesaría saber, de última, cómo definirías la disciplina en la que te has formado. Bueno, relaciones internacionales es una ciencia social y como toda ciencia social está atravesada por debates ontológicos, epistemológicos muy claros, ¿no? Relaciones internacionales yo creo que es una de las ciencias sociales de algún modo más reciente formación en el marco internacional y en América Latina también en particular, más reciente, ¿no? No tiene una historia tan grande como la sociología o otras ciencias sociales más, la economía, por decirlo, más institucionalizadas, más históricas. Las relaciones internacionales son más recientes. Y de algún modo creo que la disciplina tiene en común con las ciencias sociales este gran clivaje entre dos miradas sobre el clivaje, pero creo que uno de los principales es el clivaje entre abordajes más positivistas en relación con la temática, la búsqueda de leyes generales para de algún modo entender las dinámicas de la política internacional, y aquellos abordajes de algún modo más interpretativos, cualitativos, en los cuales también podría situar algunos aportes críticos que también, digamos, son diferentes, pero que también de algún modo son pospositivistas o critican esta idea del positivismo. Ese creo que sería un punto. Y después otro punto que hay por ahí sí la diferencia de disciplina a mi entender de otras ciencias sociales es que por su carácter más reciente formación hay una gran discusión sobre la interdisciplinaridad o la transdisciplinaridad, ¿no? Porque sus orígenes, las relaciones internacionales fueron muy influidas por otras ciencias sociales, como en su momento la historia, pero luego la ciencia política o contemporáneamente también la sociología. Entonces hay también una muy fuerte discusión en la disciplina sobre si la disciplina es autónoma, es decir, si tiene de algún modo algo que la hace independiente de otras ciencias sociales, si en realidad hay alguna rama de la ciencia política, como dicen los politólogos, en realidad las relaciones internacionales es parte de la ciencia política. Eso le preguntaba a un politólogo qué va a decir de eso, digamos. O algunas miradas más contemporáneas que en realidad sería como que las relaciones internacionales son como una suerte de transdisciplina que aborda desde todas las perspectivas de ciencias sociales la problemática de lo internacional. Entonces que confluye la sociología, la ciencia política, la economía, la historia, y todo lo que tenga que ver con lo internacional está en ese campo. Yo creo que esas son como las dos discusiones. La discusión más epistemológica, metodológica de las ciencias sociales en general, y por otro lado esta discusión sobre la autonomía o no de la disciplina en relación con las otras ciencias sociales. Perfecto, quedó clarísimo. Me encantó. Bueno, no sé si te dije. Sí te dije que había preguntas sobre la actividad y otras preguntas sobre la idea. Ahora, el primer bloque sobre tu actividad, la idea de tu actividad cotidiana. Entonces, la siguiente pregunta más o menos dice así: ¿qué hábitos de trabajo obtuviste durante tu formación que sigas manteniendo hoy en día en tu trabajo investigativo, ¿no? O en tu trabajo cotidiano? Sí. Creo que de algún modo uno distinguiría en dos partes esa pregunta, potencialmente estoy pensando en voz alta. La primera parte que tiene que ver con más hábitos personales, que tienen que ver de algún modo con una determinada constancia de lectura, una determinada actitud crítica. Creo que esos son como los dos elementos que tengan más, digamos, más importantes en términos de hábitos: una constancia, una predisposición a la lectura, una predisposición a la mirada crítica, ¿no? Mirada crítica no digo me refiero básicamente a el cuestionamiento sobre lo que uno lee y no una aceptación crítica de eso como una determinada verdad, ¿no? Y como discursos situados por parte de actores que tienen intereses, identidades, y de algún modo esos discursos contribuyen a presentar esas visiones, ¿no? No tomar como ningún discurso como realidad a priori. Eso sería como el principio. Y después, por otro lado, de algún modo creo que eso no necesariamente de mi formación, pero sí una cierta predisposición a una mirada más cualitativa de lo internacional. Y creo que también deriva un poco de mi formación ya de maestría,
y que eso sí, después claramente yo cuando entré al doctorado ya lo entré con esa predisposición, esa mirada, ese abordaje, y que creo que continúa en el hábito continuo, ¿no? De mirar más la disciplina y mi trabajo desde una lógica más interpretativa que desde otra posición. Y hoy en día claramente creo que me identificaría más en ese clivaje que yo te planteaba desde una posición más interpretativa. Claro. Perfecto, buenísimo. ¿Qué textos de tu formación consideras que son importantes para tu disciplina? Si es que hay alguno, ¿no? Quizá. No sé si textos, pero sí temas, probablemente, o temáticas. Creo que una materia con todas las discusiones que es clave en la disciplina es teoría de las relaciones internacionales. Creo que allí puedo mencionar algunos autores, algunos textos que son para mí importantes, pero creo que esa es como la columna vertebral sobre la que se apoya la disciplina. Si hay algo que, ya sea más allá de la discusión, si es autónoma, interdisciplinaria, transdisciplinaria, creo que si hay algo que permite que haya una discusión en las ciencias sociales sobre lo internacional, son los textos y los trabajos que se han producido en el marco de teoría de relaciones internacionales. Y creo que todas las discusiones que atraviesan la disciplina hoy están de algún modo atravesadas por eso. Entonces yo creo que de algún modo todos los textos y autores que trabajan teoría de relaciones internacionales, ya sea de una perspectiva más clásica, más convencional, como más crítica y más contemporánea, son de algún modo, creo que el eje vertebrador sobre el que se apoya la disciplina. Pues sí, una serie de complementos que uno puede pensar, algunos abordajes metodológicos, y algunas discusiones temáticas, ¿no? Porque la disciplina también se estructura mucho como en subtemas o en subáreas. Claro. Y por ahí no discuten tanto entre sí, ¿no? Eso supongo también, eso es común en muchas ciencias. Los estudios sobre los temas que estudian, la gente que estudia seguridad internacional, que bueno, tienen como su grupo de gente y están discutiendo eso. Los que trabajan en economía política internacional, los que trabajan, entonces esos temas por ahí también contribuyen. Pero creo que si tuviera que decir como lo principal es teoría. Buenísimo, quedó clarísimo. Bien, ¿qué aspectos históricos conoces de tu disciplina? Si tuviese que hacer como un trazado histórico. Bueno, la disciplina, hay como una especie de consenso que ahora hoy en día está siendo de algún modo discutido, pero como un consenso que uno le dice a los alumnos del primer año, que es que la disciplina se forma en 1919, ¿no? Fin de la Primera Guerra Mundial, se forma una cátedra de política internacional en la universidad en Gales, y básicamente la idea de esta gente era estudiar la política internacional para que no vuelva a suceder una guerra. Básicamente era eso, la idea de que se puede mejorar el mundo desde el conocimiento, no una mirada muy iluminista. Bueno, acá hubo una gran guerra, pero si nosotros estudiamos la política internacional podemos encontrar una manera de evitar esa guerra. Y esa es como de algún modo la narrativa más canónica, ¿no? La disciplina se forma en ese periodo y luego atraviesa una serie de debates. Eso está hoy en día de algún modo puesto en cuestión por 2 o 3 motivos. Por un lado, porque de algún modo esa fecha es arbitraria. Representa esa cátedra, pero uno puede mirar que había algunas personas que ya venían con esta mirada estudiando los temas internacionales desde ya años anteriores, ¿no? Entonces, eso por un lado. Uno puede decir, bueno, sí, la cátedra, pero en realidad ya había gente que había formado una revista sobre estos temas 4 años atrás, o después de 5 años atrás. Entonces, hay como la discusión sobre qué es arbitrario. Por otro lado, que esa narrativa de algún modo centra el origen de la disciplina, especialmente en contexto europeo, ¿no? Y en Estados Unidos. Entonces, deja de lado por ahí contribuciones al resto del mundo, ¿no? Eso a mí me impactó mucho, por ejemplo, que toda la carrera uno estudia ese recorrido, pero después cuando uno va profundizando, uno se da cuenta que, por ejemplo, en Argentina, las primeras cátedras de relaciones internacionales se formaron más o menos por esa época, 1920. Mirá. Y eso uno no lo estudia, ¿no? Eso no lo analiza. La universidad en su momento, la Universidad Nacional del Litoral, había formado una cátedra para diplomáticos en la década del 20. Y eso por ahí queda como fuera de esa narrativa. Y los temas que estudiaban eran los internacionales, pero no era nada que ver con guerra y paz, sino básicamente con la inserción internacional de Argentina en ese contexto
donde la necesidad básica argentina era eso, generar una inserción para favorecer el crecimiento y el desarrollo económico. Entonces eso queda como fuera de esa narrativa. O, por otro lado, grandes civilizaciones que también tienen pensadores, filósofos y autores que piensan en lo internacional de mucho antes de esa fecha. Así que en primer lugar esto de que es arbitrario. En segundo lugar, que deja de fuera por ahí otras regiones. Y en tercer lugar, de que por ahí esa narrativa más tradicional fortalece o pone el eje en esta idea de que los estudios eran para evitar una futura guerra, etcétera, etcétera, pero en realidad hay también una cuestión imperialista e incluso hasta racista que se esconde en esos orígenes, que de algún modo estas cátedras también fortalecían o generaban argumentos en favor del colonialismo, ¿no? Y este tipo de dominación norte-sur que queda como oculta, ¿no? Entonces, esta cátedra sí, estudiar la paz y la guerra, pero en realidad era una cuestión muy puntual de procesos en Europa y después en Estados Unidos. Claro. Y esa narrativa tradicional, como te digo, yo creo que a partir de la década del 90 comienza a ponerse en discusión muy fuertemente, y hoy en día está completamente como en el campo, en la disciplina, muy en ebullición, ¿no? Esta discusión sobre cuál es el origen, el narrativo, porque además el año pasado, en 2019, se cumplieron 100 años de esa fecha simbólica, entonces, bueno, hubo un montón de movimientos, digamos, gente haciendo conferencias, simposios, discutiendo a favor de esta posición. Entonces fue como, 2019 fue una ebullición en eso, en la disciplina, porque bueno, se cumplían 100 años, entonces para el malo o para el bien, todas estas cuestiones como que entraron en discusión. Claro, en el repaso de los 100 años saltan cosas y se evidencian. Muy interesante, ¿no? No conocía esa parte de las cátedras argentinas de las políticas internacionales, me llama mucho la atención. Bueno, ¿preferís realizar tu trabajo disciplinar de forma individual o de manera grupal? Qué buena pregunta. Justo estaba pensando en esos temas hace unos días, porque por cuestiones de la cotidianidad en general. Justo me fui a las piñas y estaba pensando en esos temas. En ese tema, justo. Por cuestiones, digamos, de... Sí, cotidianas y de vivencia, el 90% del trabajo uno lo hace solo. Y no es una cuestión por ahí de elección, sino de, por un lado, dónde uno está situado y qué temas uno estudia, ¿no? Y por ahí el hecho de que, más en este tipo de disciplinas de ciencias sociales, muchas veces el tema de uno es tan como particular y puntual que uno no tiene gente que trabaja en los mismos temas. Entonces uno dice, bueno, somos muchos científicos sociales, somos muchos internacionalistas, pero trabajando temas así puntuales uno se da cuenta que en realidad uno está diciendo como somos pocos. Entonces por ahí la mayoría de trabajos lo hago solo. Ahora, de todas maneras, por iniciativa de una colega, quienes estudiamos estos temas de política internacional ambiental, comenzamos de algún modo a reunirnos. Fue creo que una gran iniciativa y aprovecho para publicitarlo. Se llama Argentina 1.5, hemos conformado como un equipo de gente que venimos estudiando estos temas de política ambiental argentina. Entonces, de algún modo, la iniciativa de ellos. Sí, Argentina 1.5. Argentina 1.5, perfecto. Exacto, por iniciativa de esta colega, María Pilar Bueno, comenzamos a reunirnos y comenzamos de a poco a trabajar un poco más en equipo. Y yo creo que es buenísimo, porque creo que eso suma muchísimo. Pero creo que la realidad, a menos mi realidad cotidiana, no quiero generalizar, pero mi realidad cotidiana es un trabajo muy solitario. Bien. Buenísimo, me encantó. No están las preguntas de esto, pero ¿tienen algún lugar donde se puede ir a ver Argentina 1.5? ¿O un espacio, un Facebook? Sí. En las redes sociales estamos como Argentina 1.5, tanto en Facebook como en Twitter como en Instagram. Y la idea es armar una página web que está en proceso. Así que, pero por el momento redes sociales, ahí están las cosas que publicamos. Entonces cuando suba el episodio le pongo el link ahí para que también los que escuchan puedan ir a verlo. Buenísimo, genial, después lo agrego. Bien,
trabajo individual grupal. Bueno, ¿cómo explicarías tu actividad disciplinar cotidiana? O sea, tu trabajo cotidiano, la disciplina. Si tuviese que explicárselo. Bueno, sí. Divido entre investigación y docencia, ¿no? Lo que es investigación, creo que una buena parte del tiempo está dividida entre la lectura de documentos oficiales, la búsqueda y lectura de documentos oficiales, ya sea de actores gubernamentales, actores no gubernamentales, acuerdos, tratados internacionales. Eso básicamente es una búsqueda online. Uno con cualquier computadora uno puede hacerlo, ¿no? Y es recopilación y búsqueda de ese tipo de material, la lectura, la clasificación de algún modo de ese tipo de documentos. Ese sería como un tercio del trabajo. Bien. Un tercio del trabajo es buscar, organizar y hacer entrevistas. Yo trabajo mucho con esta dinámica de entrevistas y básicamente entrevisto desde actores gubernamentales, actores no gubernamentales, empresas, sociedad civil, en particular de Argentina y Brasil. Bien. En este periodo. Entonces, un tercio del tiempo está en esto, en el tema de las entrevistas, ¿no? Desde la planificación de entrevistas, la realización de entrevistas, de grabarlas, de clasificarlas, de algún modo también. Eso sería como un segundo tercio. Un tercer tercio es lo que es la escritura de artículos. Básicamente nuestra disciplina, en particular relaciones internacionales, por esta idea de que es más contemporánea, de algún modo entró más, no sé si preparada es la palabra, pero de algún modo más predispuesta al alineamiento, a la lógica de los papers, que otras disciplinas sociales como la historia, la sociología, la antropología, que suelen tener todavía una mayor escritura en libros, una mayor producción de libros, ¿no? Entonces por ahí las relaciones internacionales tienen como esta dinámica más cercana al paper. Entonces en mi caso no ha sido un problema, digo, desde los orígenes, desde que yo me empecé a formar, digamos, la dinámica de esto, escribir artículos. Entonces una buena parte también tiene que ver con esto, ¿no? La escritura de artículos, la búsqueda de revistas para la publicación de esos artículos y todo lo que tiene que ver con esta dinámica. Esto en un día, digamos, generalmente nunca está en un día, ¿no? Yo nunca, es como un día tiene las tres partes. Hay días que solamente artículos, hay días que solamente entrevistas, hay días que solamente lo que es lectura de fuentes secundarias. Pero si tuviera que hacer como una clasificación y un tercio. Ahora sí, sacando toda la cuestión burocrática que también todos conocemos, ¿no? Que también consume cada vez más tiempo, que tiene que ver con cargar las cosas en su momento de sistema, quienes estamos con algún tipo de CONICET o actualizar el currículum, digamos. Eso sería como más o menos el tiempo. Bueno, y una cuarta actividad que en realidad ocupa menos tiempo, pero también está presente y cada vez más medida, por ahí la revisión de artículos científicos de colegas que uno por ahí recibe, o la corrección de tesis. ¿No? Me ha tocado hace poquito revisar 2 tesis de maestría, y bueno, eso creo que también es actividad que está ahí ocupando cada vez más tiempo, pero que todavía en mi caso, como estoy, digamos, con una beca postdoctoral, todavía no estoy tan metido en eso. Creo que eso después, cuando uno va, digamos, a medida que pasa el tiempo, se va invirtiendo los tiempos y uno dedica más a ese tiempo a eso que a otras cosas. Pero hoy en día sería como menos tiempo. Eso es lo que es investigación. Después lo que es docencia, un tercio de dar las clases y prepararlas, un tercio de corregir exámenes y un tercio de temas burocráticos que cada vez ocupan más tiempo. Y más con la pandemia y la virtualización de todo, es notable cómo creo que las universidades se han apoyado muchísimo ese trabajo docente burocrático que antes uno por ahí no lo hacía o no estaba tan al tanto, y hoy en día tiene que hacerlo. Entonces, sí, un tercio de dar clases, prepararla, un tercio de corregir exámenes y un tercio de tareas burocráticas, cargar las asistencias, cargar las listas, llenar planillas. Totalmente de acuerdo con esa descripción del trabajo docente. Empatizo enormemente. y bueno, ya después me podás dar consejos de cómo entrevistar, porque
Sí, si tantas entrevistas has tenido que hacer, me vas a decir, bueno, Gabriel, deja de hacer esas preguntas que no sirven para nada. Me va a ayudar mucho. Bien, me encantó la esquematización de la actividad. Bueno, esta sería como una doble pregunta, si querés, que sería... ¿Cuáles de las problemáticas o problemas o dificultades que te encontrás en tu actividad diaria consideras que son fáciles de resolver? O decís, bueno, esto es un clásico problema cotidiano, y cuáles son problemas difíciles de resolver que se pueden representar hasta un obstáculo, ¿no? No sé si se entiende la pregunta. Sí, se entiende. Buenísimo. Creo que como fácil, pienso en por un lado, la obtención de las entrevistas o la obtención de documentos. Por ahí uno demora más tiempo en coordinar una entrevista de lo que uno esperaba, o se encuentra con determinadas personas que por ahí no responden los correos, y dice, bueno, esta persona a mí me gustaría entrevistarla porque es importante para mi trabajo, y por ahí esa persona por X motivo es bastante más difícil de acceder. Creo que es fácil porque en última instancia uno tarde o temprano termina accediendo, o finalmente, bueno, termina encontrando una vuelta y diciendo, bueno, esta persona no la puedo entrevistar porque no quiere, está todo bien con eso, claro, le doy la vuelta por otro lado. Entonces creo que eso sería muy fácil. O la accesibilidad de documentos, eso también es muy común, bueno, la página web tiene cargado estos 5 documentos, fantástico, los voy a bajar mañana. Uno entra al día siguiente, no están estos documentos, ¿qué pasó ahí? Bueno, buscar eso, pero eso son problemas fáciles porque tarde o temprano uno termina como encontrando la vuelta de resolver. Creo que esos son como fáciles. Como difíciles, yo creo que es, y especialmente creo que esto es difícil ¿no? Que trabajamos una mirada más interpretativa, por ahí el hecho de intentar captar la realidad en toda su complejidad, la propia vertiginosidad de los acontecimientos hace que por ahí uno quiera mantenerse actualizado de una manera que resulta imposible. Claro. Creo que eso ha sido como una dificultad, al menos en términos personales, para mí eso me ha representado una dificultad, ¿no? De decir, bueno, uno quiere entender cómo suceden estas cosas o qué está pasando, y uno se da cuenta de que las cosas van más rápido de que uno puede básicamente comprenderlo, ¿no? Porque ha habido una reunión la semana pasada de que uno no se enteró, y esa reunión modificó mucho lo que uno está trabajando, entonces uno está pensando ya que cambia todo. ¿Cómo de algún modo encontrarle la vuelta entre no tener ansiedad por eso? Porque me ha pasado por ahí, no en términos graves, pero sí ponerme ansioso por esto, es que no estoy llegando a mantenerme informado de lo que está pasando, y lograr encontrar como ese equilibrio entre tener una mirada de algún modo más amplia, de salirse de la coyuntura todo el tiempo, pero al mismo tiempo de ser lo suficientemente abarcativo para que lo que uno termina produciendo no sea una caricatura de lo que sucede, ¿no? Porque a mí también me gusta por ahí que lo que uno publica no sea un insumo solamente para académicos, sino de algún modo a esos actores sociales también les sirva como una herramienta para reflexionar sobre sus procesos cotidianos, ¿no? Y eso me ha pasado, por lo menos en mi tesis doctoral, de publicar artículos y que luego facilitarle. En mi tesis trabajé sobre Brasil. Entonces, publicar artículos que después enviarle a personas de organizaciones no gubernamentales y que les ha servido, me han dicho, mira, me sirvió leer esto porque de algún modo me permitió como ver una mirada más amplia que uno por ahí no tiene porque está el día a día enfrascado en el día a día de discusión con el gobierno de tal empresa, y eso fue como me permitió salir y mirar un poco más amplio. Y entonces eso como que es una cuestión que uno por ahí le interesa, tener como ese impacto, ¿no? Con lo que uno produce. Y por ahí entonces ese equilibrio, que también es un equilibrio muy acompañado, está también lo personal, ¿no? De no volverse loco con lo que uno está haciendo. Creo que eso me parece que es la principal dificultad que a mí me atravieso, ¿no? Cómo mantenerse actualizado, pero al mismo tiempo sin no volverse loco en el intento. Creo que eso sería como, para mí, el desafío más difícil. Buenísimo, me encantó. Bueno, si así fuera, si así considerás que es, ¿no? ¿Qué elementos no científicos o no disciplinares influyen en tu actividad?
¿Te puedo dar unos ejemplos de los que me han dado o responder lo que quieras? A ver, voy a pensar un poco. Creo que por un lado, elementos no científicos. Bueno, los recursos. Bien. Porque hablaríamos recién, creo que eso es principalmente uno de los más importantes. O sea, quiero decir con esto tiempo, recursos económicos para hacer cosas que van desde, bueno, poder tener una posibilidad de tener, sí, recursos para el trabajo cotidiano. Creo que ese es el elemento central, ¿no? Por ejemplo, una cuestión muy cotidiana, pero nos pasa a todo el mundo. Mi computadora me gustaría llevarla a hacer un control porque estaba haciendo un ruido bastante preocupante. Pero por ahí decir, bueno, si yo llevo esta computadora a un técnico una semana, no solo va a ser un presupuesto porque va a ser complicado, sino también decir una semana sin computadora, ¿cómo trabajo sin computadora una semana? Claro. Entonces, ese tipo de cuestiones creo que influye muchísimo en el trabajo, ¿no? El tema de disponibilidad de recursos. Porque si uno supiera que tiene una posibilidad de respaldo de otra computadora o lo que fuere, uno podría como tener como más tranquilidad con eso en la planificación del trabajo cotidiano. Yo creo que el recurso es lo primordiales, cuestiones como primordiales. Y después me veo tentado a responder algo que por otra parte también me veo tentado a objetarlo, que es las cuestiones políticas, pero por la propia definición del campo y la propia manera en que yo abordo la problemática, lo político es parte de la investigación, es parte del trabajo. Entonces no podría decirlo como un obstáculo, sino como un elemento a tener en cuenta dentro de la propia labor científica. Está, digamos, es inherente al propio trabajo científico el tener esa mirada sobre lo político, ¿no? Y entonces no creo que sería un tema, o sea, un tema no científico, a eso me refiero, porque no hay, digamos, está inherente, es parte de la actividad. Creo que los recursos serían la principal respuesta. Buenísimo, ¿no? Sí, quedó muy claro, más con el ejemplo de la PC. Creo que mucha gente se va a sentir identificada con eso. Bueno, la última pregunta de esta sección sería: ¿qué consejo le darías a alguien que se quiere dedicar a tu disciplina? Digamos que alguien se va a arrancarse a empezar a ocuparse o a estudiar esa disciplina y te pide consejo sobre eso. Entonces, bien, creo que por un lado curiosidad, que eso creo que es algo común a toda disciplina científica, ya sea natural o social, curiosidad sobre el objeto de estudio, algún tipo de interés que va desde la mera curiosidad hasta interés más personal de intentar cambiar algo de esa realidad, ¿no? Eso por ahí es social es más común, la idea de algún modo de decir, bueno, quiero contribuir a hacer algo del mundo un lugar mejor, aunque no sea un poquito, sea una pequeña fracción, ¿no? Creo que eso es central, especialmente en las ciencias sociales, en las relaciones personales también, ¿no? Y curiosidad por eso. Por otro lado, cierta predisposición crítica a no asumir necesariamente que las cosas son como uno cree que son, y esa predisposición constante por aprender y por estar dispuesto a modificar las propias creencias que uno tiene, ¿no? Creo que eso también es común a todas las ciencias sociales. Creo que un científico social que de algún modo cree que sabe algo con total certidumbre dejó de pensar y dejó de producir ciencia, ¿no? Uno creo que tiene que estar predispuesto constantemente a repensar las propias cuestiones que incluso uno asume como verdades. Creo que esa es una predisposición de aprendizaje constante, ya sea que uno trabaje en lo académico o profesionalmente, creo que esa predisposición debería estar constantemente. Y en tercer lugar, una predisposición que en su momento, hace unos años, era a la lectura. Hoy en día uno podría decir que cada vez hay más recursos digitales y audiovisuales, podcasts, videos en YouTube. Entonces uno puede de algún modo comenzar a suplir algunas cuestiones de lectura por eso, por poder ver un podcast, escuchar un podcast, ver un video, pero sí a una predisposición a la lectura o por lo menos a la escucha, digamos,
de la red internacional. Entonces, esa predisposición por la lectura en términos más amplios, creo que es un elemento central, porque el volumen de información que se produce para mantenerse actualizado es enorme y tiene que estar como en ese trabajo. Aprovecho, por ejemplo, este año hicimos un experimento, en realidad para mí fue un experimento, para otros capaz que sea algo común, de suplantar algunos textos en el programa de primer año por videos en YouTube. Entonces no tenían que leer, tenían que ver esos videos en YouTube. Y creo que funcionó, y creo que eso va a ir cada vez más, ¿no? No solamente la lectura de un texto físico como la manera de aprender, sino también, bueno, ver un video en YouTube o escuchar un podcast, como decimos, que por ahí da los elementos que uno debería mantenerse. Pero esa predisposición tanto a la lectura como a la escucha creo que es clave. Claro, buenísimo. Buenísimo, me encantaron los consejos. Bueno, ahí terminamos la sección de actividad, entre comillas, científica. Vamos con las ideas. ¿Cómo definirías a la ciencia? La ciencia en general como un... Creo que voy a opinar más, me reservo como debería opinar de las ciencias sociales, porque no estoy tan seguro si lo que estoy pensando aplica a toda la ciencia. Esa es la trampa de que es el epistemólogo, ¿viste? Te hago preguntas cotidianas y cuando te sentís cómodo te tiro la bomba. La bomba. Sí. Como un conjunto de conocimientos sistemáticos, de algún modo ordenados, dispuestos a ser de algún modo puestos en cuestión, ¿no? Uno podría pensar de algún modo, ya sea falsables en términos más popperianos o puestos en cuestión en sentido de revisados, por lo menos en términos de otro tipo de abordajes epistemológicos. Pero creo que sería eso, ¿no? Un conjunto de conocimientos, de información, de datos que tienen algún tipo de sistematización, ya sea cualitativa o cuantitativa, eso es lo de menos, que de algún modo están dispuestos a ser revisados. Creo que ese dispuestos a ser revisados es clave en esa definición, al menos en mi opinión. Claro, sí, esa es la idea. ¿Cuál es tu perspectiva? Bueno, entonces, en base a eso que me decís, lo que pensás y a la disciplina a la que vos te ocupás, ¿qué considerarías como una verdad científica o una verdad de tu disciplina? Creo que en mi disciplina, ahí volvemos a lo que te planteaba, ahí está el debate entre aquellos que sostienen que se pueden buscar verdades científicas y aquellos que sostenemos que no hay tal cosa, ¿no? Claro. Yo creo que estoy claramente del segundo lado, no creo que haya verdades científicas que en mi disciplina uno pueda perseguir en tanto en leyes universales o en generalizaciones de ese calibre, pero sí creo que se puede hablar de que si existe suficiente evidencia, uno puede sostener determinados argumentos como válidos, por lo menos durante determinado tiempo, para guiar el trabajo futuro científico, ¿no? Creo que esos argumentos son de algún modo relativos a un determinado contexto, pero que ese contexto puede servir para el análisis de otros, de producción científica hacia futuro, ¿no? Pero tanto como verdades, en términos de verdad, me parece que es muy complicado plantear con esos términos. No, pero es muy interesante eso que decís, evidencias que apoyan argumentos y que guían investigaciones. Me resulta muy interesante porque encima se conecta con la siguiente pregunta, que tiene que ver con que si considerás o cómo comprenderías en tal caso de que así fuera el progreso de la disciplina, ¿no? El avance, ¿no? Ya que estamos hablando de evidencia, argumentos y proyectos de investigación. Sí.
Yo sí creo que la disciplina de algún modo avanza, y ahí creo que sí, por ahí me distingo de posiciones más críticas que plantean que en realidad no hay tal cosa. Creo que sí hay un avance, pero ese avance es lineal y parcialmente se apoya en algunas lógicas acumulativas, ¿no? Parcialmente digo porque no es exclusivamente de esa manera. Pero sí creo que el avance de disciplina se produce a partir de eso, de la construcción de argumentos que han tenido la suficiente construcción de evidencia para que sean válidos por lo menos para la construcción y producción de futuras argumentaciones. Y doy un ejemplo muy particular y muy puntual de mi disciplina, ¿no? Hay algunos autores hablan de que hay una suerte de ley universal en las relaciones internacionales que hace que países que tienen democracias no van a la guerra entre sí. Eso se ha llamado teoría de la paz democrática, ¿no? Entonces, la idea es que los países que tienen democracias no suelen entrar en guerra entre sí. Las guerras son entre países autocráticos, no democracias, o entre democracias y autocracias. Claro. ¿No? Y eso de algún modo me parece que ha obtenido suficiente evidencia para luego haya estudios que analicen conflictos particulares que permitan luego profundizar sobre cuáles son las condiciones bajo las cuales ese argumento se produce. Entonces ahí ha habido todo un análisis mucho más casuístico que ha permitido de algún modo sostener que efectivamente es muy poco probable que dos democracias vayan a guerra entre sí. Ha sucedido, hay casos contrarios, digamos, a esa ley, pero que de algún modo la evidencia permite sostener que democracias suelen tener o construir determinados mecanismos para prevenir los conflictos armados. Es decir, no es que no se peleen las democracias entre sí, pero esas peleas terminan resolviéndose en forma diplomática, porque hay canales, mecanismos para los cuales no se llegue a la guerra, ¿no? Entonces, no sé, tuvimos un conflicto con Uruguay hace unos años por las pasteras, pero tenemos mecanismos institucionalizados para que eso no se meta en la guerra. Entonces, ese tipo de evidencia ahora permite sostener y construir futuras investigaciones a partir de eso. Entonces, yo no trato ese argumento como una ley universal, sino más bien como, bueno, se ha construido evidencia, se ha juntado evidencia que permite que luego nosotros podamos decir, bueno, me interesa estudiar el conflicto que tuvimos con Uruguay por las pasteras hace unos años y tenga algunos indicios sobre los cuales apoyarme para construir esa investigación. Es muy interesante esa tesis que has mencionado. ¿Qué autores la han propuesto o de dónde proviene, como para tener referencia, ¿no? Para los que escuchan, y yo también, porque no la conocía. Claro, son autores de la corriente que se llama en relación internacional, de las corrientes de las teorías liberales de las relaciones internacionales. Principalmente derivan algunos de autores clásicos, filósofos clásicos como el propio Kant, que de algún modo propone esta idea de la paz perpetua, y después autores han como refinado el argumento y lo han de algún modo construido más en términos empíricos y de algún modo como una ley científica. Y ahí hay autores como Doyle, que han trabajado con esa lógica, pero que en última instancia se apoyen en el argumento más filosófico del propio Kant previo, ¿no? Mirá vos, qué curioso, ¿no? Esa parte no la conocía. O sea, la paz perpetua de Kant, sí, porque es como texto obligado en filosofía, pero toda esta nueva corriente que busca evidencia empírica de eso llama mucho la atención en buen sentido. Bueno, genial. Hemos hablado entonces de qué podría ser o no verdad, entre comillas enormes, y progreso, entre comillas más grandes todavía. Queda entonces ir a una de las últimas clásicas preguntas de epistemología. Hay un par más de preguntas, pero preguntas clásicas de epistemología sería sobre el método, ¿no? Porque estamos hablando de evidencias, de comprobar las hipótesis. Bueno, entonces, ¿cómo, o para vos, en qué consistiría el método de validación en tu disciplina? De la hipótesis, argumento, etc. Creo que en mi disciplina hay por lo menos varios métodos para la búsqueda de construcción de evidencia, y yo tengo menos la idea de que no hay necesariamente un método superior a otro en ese sentido. Creo que existen varios métodos. Uno de ellos es el método más famoso, más reconocido en las ciencias sociales, el hipotético deductivo, que es muy trabajado porque trabajo con esa lógica.
de construcción de conocimiento a partir del método hipotético deductivo. Hay toda otra corriente que busca la construcción de conocimientos más, de algún modo más casuísticos, y trabajan mucho más con estudios de caso o con métodos históricos, incluso hasta gente que trabaja con etnografías, métodos más antropológicos, y también construyen evidencia a partir de esa. Yo personalmente he trabajado con un método de algún modo que es intermedio, que se llama rastreo de procesos. Es un intermedio porque de algún modo parte de busca lo que es analizar determinados procesos internacionales, ¿no? Y lo que dice es, bueno, este proceso que sucede, si la lógica del proceso, digamos, si sucede A ha llevado a que se produzca B, ¿no? No en términos causales, sino que primero sucedió A, luego sucedió B. ¿Qué tiene que haber pasado en el medio? ¿Qué tipo de argumentos funcionan en el medio para que A produzca B? Entonces, decir, bueno, para que A produzca B tiene que haber pasado esto en el medio. ¿Y qué tipo de evidencia hay que recabar para construir todo el caminito entre A y B? Claro. Bueno, entonces, si A juzgó B, bueno, hay que buscar evidencia de que pasó esto. Ese tipo de lógicas, personalmente he trabajado bastante con esa dinámica. Entonces es más como un trabajo que no es casual, ¿no? Muchos hacen como el paralelismo entre el proceso y el trabajo de un criminólogo, de ir buscando recabar evidencia para decir, bueno, el asesino es tal, ¿no? Claro, si el asesino es tal, tiene que haber pasado esto, tiene que haber tenido la pistola. Entonces hay distintos tipos de evidencia que incluso se clasifican por la importancia, ¿no? Voy a dar un ejemplo muy particular de mi trabajo, muy breve para no desviarme. Yo digo que determinada norma internacional influyó sobre la discusión política en un país, y bueno, yo tengo que encontrar como evidencia que los parlamentarios, los diputados, los senadores de ese país han discutido en el Congreso en algún momento en la ley los términos de la discusión internacional. Y es una evidencia muy fuerte. Si yo encuentro esto, tengo bastante evidencia fuerte que el argumento funciona así. Pero también puedo encontrar evidencia que apoye ese argumento en términos más suaves de algún modo. Sí. Entonces ese método de rastreo de procesos es un intermedio, porque de algún modo parte con un argumento deductivo, pero que inductivamente va analizando los mecanismos en los cuales se va produciendo eso. Esa es una lógica que trabaja mucha gente, este tipo de abordajes para construir evidencia, pero es como digo, coexiste con metodologías más cualitativas, etnográficas, de incluso análisis del discurso más crítico, con abordajes mucho más cuantitativos. Lo que sí tengo para señalar muy brevemente es que en realidad las discusiones sobre metodología en relaciones internacionales vienen muy atrasadas en relación con el resto de las ciencias sociales. Mira. Por ahí esto es como muy reciente la preocupación por el método, y muy reciente, te hablo de 10, 15 años, y contra otras ciencias sociales que ya se han puesto como a reflexionar sobre esto con mucha más dedicación y profundidad. Y entonces ese tema sobre cómo se recaba evidencia, qué tipo de evidencia es importante, etcétera, es como estos últimos años ha ganado importancia, ha ganado protagonismo. Mirá vos, qué curioso eso que sea tan reciente la discusión metodológica. Quizás esto es una hipótesis que se me acaba de venir a la cabeza y no tengo forma de sustentarla. Quizás tiene que ver con una búsqueda de darle más fortaleza institucional, ¿no? De crear la disciplina cada vez con más presencia. Supongo yo, no sé. Bueno, es muy probable que pase algo por ahí, porque estos últimos 5 años han visto en Argentina una explosión de la disciplina en términos de creación de carreras de grado. Se han abierto varias carreras de grado de esta carrera, y se han abierto, lo que también es muy curioso, por lo menos estos últimos 5 años, 4 o 5 doctorados. Mirá, en relación internacional. Es mucho eso. Lo cual habla también de una cierta profesionalización muy incipiente, ¿no? Sí. Al punto de que, por ejemplo, 2 universidades nacionales muy importantes en el país están abriendo este semestre el doctorado en relación internacional. Sí, la verdad que es bastante. 4 o 5 doctorados es un cambio significativo. Bueno, genial. Es un crecimiento muy... Sí. Genial, me encantó. Como verás, no me guío tanto por las preguntas, trato de hacerlo, pero se me van ocurriendo cosas. Bueno,
¿cuáles considerás que son, si es que habría, ¿no? Esto siempre matizado, ¿cuáles considerás que son o serían las características principales del lenguaje de tu disciplina? O los términos, si no hay una característica principal, quizás hay unos términos que siempre vuelven. Sí, hay términos que son como importantes y que han de algún modo definido el campo y las discusiones. Son términos polisémicos y que esa polisemia ha estado en las discusiones muy tradicionales dentro de la disciplina, ¿no? Si tuviera que decir uno, el primero que se me ocurre es anarquía. Mira. ¿No? Anarquía en un sentido por ahí diferente al que tradicionalmente uno lo piensa, que tiene que ver con, bueno, la primera, como primer sentido del término es ausencia de un gobierno central, ¿no? A nivel internacional no hay un gobierno, entonces al no haber un gobierno básicamente se trae la analogía de Hobbes del estado de la naturaleza, bueno, eso sería lo internacional. Y ahí eso como que fue el primer idea de la anarquía que después empezaron a ser problematizadas, discutidas, un montón, digamos, mechadas. Pero bueno, la discusión sobre la anarquía es como central. Otro concepto sumamente importante es orden, que es como la contracara. Si hay anarquía, bueno, pero puede haber orden, sí puede haber orden. Entonces, ¿qué características tiene ese orden internacional? ¿Qué significa hablar de orden en nivel internacional? Orden, órdenes en plural, también toda una discusión sobre eso. Otro concepto es la idea de soberanía, también ha sido como central, la idea de, bueno, los estados son soberanos, ¿qué significa que son soberanos? ¿Hasta dónde son soberanos en un marco de globalización, etcétera, etcétera? Claro. Globalización, otro término que ha sido también centrado y discutido muchísimo, que globalización, sí, todos decimos que hay globalización, pero ¿qué significa eso? O sea, ha habido como toda una serie de búsquedas de refinar ese concepto, de aclarar qué significa, qué implicancias tiene. Otro concepto central es, bueno, el propio concepto de Estado. Claro. Y ahí se ha leído mucho de otros estudios de otras ciencias sociales, bueno, el Estado, que implica hablar de la totalidad del Estado, ¿no? En ese sentido también ha sido importante. Y después otros conceptos ya un poco más, de algún modo, más vinculados a determinados subcampos de la disciplina, pero si tuviera que decir como los principales que lo estaría rondando por ahí, ¿no? Bueno. Y después también otros conceptos como centro-periferia, capitalismo, capacidades estatales, bueno, poder, con otro concepto muy importante, ¿qué significa poder a nivel internacional? El poder es militar, pero también es poder blando, bueno, pero de algún modo creo que anarquía, soberanía, jerarquías, orden, son como conceptos centrales. Y como son conceptos polisémicos, creo que la gran discusión en la disciplina ha estado centrada en los significados de esos conceptos. Claro. Pero todos acuerdan de algún modo con que esos conceptos son importantes, incluso hasta quienes critican la centralidad de algún modo de esos conceptos terminan hablando de anarquía. Entonces, sí. Cuando hablaste de anarquía no pude evitar pensar en este pensador ruso, Kropotkin, la idea de este gobierno que presentaba él, y después hablaste de centro y periferia y pensando en algo más en boga, como son Boaventura Sousa Santos, que habla del norte, sur, y empiezan esas divisiones. Sí, muy interesante. Lo de anarquía me sorprendió, ¿no? Te digo la verdad, no esperaba que iba a aparecer como uno de los conceptos, pero bueno, ahí está el chiste. que vos puedas traernos, claro, eso. Lo curioso es que todos los autores de teoría política más de la anarquía, como vos mencionaste, siempre me olvidé el nombre del ruso pero nunca están como tan presentes en la discusión, porque la influencia ha sido más de Hobbes. Claro. Y la anarquía como estado de naturaleza. Claro. Y a partir de ahí entran las discusiones. No tanto en las teorías de anarquía, pero en la teoría política. Claro, de teóricos anarquistas en preciso, sino como... Muy bien, ahí me quedó más claro. Buenísimo. Bueno, ¿cómo definirías al sujeto que se dedica a tu disciplina? Si tuviese que hacer una caricatura, lo sumo. Sí. Qué buena pregunta esa.
creo que no hay un elemento somos muy plurales, lo hacemos muy diferentes entre sí. Digo, no creo que haya un elemento definitorio que uno diga, bueno, va por acá. Bien. Creo que lo común es de algún modo creo que es obvio lo que voy a decir, pero la preocupación por lo internacional. Pero venimos de recorridos profesionales y académicos muy diferentes. Bien. El hecho de que ahora se ve que hay muchas carreras de grado y doctorados es algo como muy reciente, y creo que eso va a cambiar. Esta pregunta de acá 10 años, 15 años, creo que la respuesta va a ser muy diferente, ¿no? Porque si uno piensa, y yo pienso, por ejemplo, quiénes son los académicos en Argentina referentes en mi disciplina, y uno de ellos ha estudiado sociología, otro de ellos ha estudiado economía, otro ha estudiado historia, y han confluido en relaciones internacionales porque de algún modo todos y todas les preocupaba algún elemento de la realidad internacional que era como un eje rector y que terminaron de algún modo cayendo, no digo cayendo en mal sentido, pero como confluyendo en la disciplina por esta preocupación por lo internacional. Pero es muy común esto, ¿no? De venir de carreras de formaciones diferentes y que hace una pluralidad muy grande en ese sentido. Y esa pluralidad se ve en la manera en que se abordan los temas. Buenísimo, me encantó. El sujeto es plural. Bien. Sí, no hay algo como me cuesta ponerle esa caricatura, ponerle características, porque pienso en personas muy diferentes entre sí. Entonces sí, perfecto. Sí, queda claro. Igual, queda tranquilo con eso que dijiste que es una respuesta obvia. Que no es así, porque cada persona que he preguntado me ha dado respuestas muy distintas. Así que obvio no iba a ser. Quedan poquitas preguntas. La siguiente también, si querés, puede ser doble. Que es, bueno, ¿cuáles son los aspectos? Perdón, te iba a preguntar. Sí. No, perdón, justo te iba a preguntar. Yo a las 12 me tengo que ir un momentito. De última, si no llegamos a terminar esta tarde, si tenés un rato más, podemos cerrarlo. Yo no tengo problemas. Bueno, dale, sí. Igual creo que quedan 1, 2, 3, 4. Y la cuarta es como re sencilla. Si no llegamos, lo seguimos esta tarde, ningún problema. Por mi parte, ningún problema. Yo a las 2 tengo que salir un momento, por eso te digo. Pero bueno, si no llegamos, seguimos esta tarde. Si no, cerramos ahora. Buenísimo. Bueno, la siguiente pregunta es como que tiene dos aspectos o dos cosas, es doble sentido. Sería, ¿cuáles considerás que son los aspectos negativos y los aspectos positivos de tu disciplina? Negativos, creo que esta falta de preocupación por el método de algún modo ha generado análisis que en algún momento fueron muy flojitos de papeles y que de algún modo tuvieron o adquirieron importancias que para mí son como excesivas, ¿no? Y hay un concepto que a mí siempre me lo pongo como ejemplo, ¿no? Cuando uno en relaciones internacionales quiere decir algo que no diga nada, dice que eso es estratégico. Y bueno, ya está, se acabó la explicación. Y la muletilla. ¿Por qué Claro, esa muletilla. ¿Por qué Estados Unidos invadió tal país? Porque ese país es estratégico. ¿Por qué hubo conflictos? Porque es estratégico. ¿Y qué significa estratégico? Todo y nada a la vez. Y eso por ahí ha influido negativamente incluso en experiencias como estudiante de la disciplina, pero también en especialistas que van a los medios y tienen como discursos así, muy flojitos de papeles en ese campo. Creo que es un elemento negativo. Otro elemento negativo ha sido de algún modo también una falta de institucionalización, que ha llevado también a que justamente parte de lo mismo. Muchos se autoperciban especialistas
y que tengan como una voz sobre representada para plantear o hablar de ciertos temas, especialmente en los medios de comunicación, sin que realmente tengan como esas credenciales, ¿no? Claro. Es muy común que escuche a abogados que van a los medios de comunicación y se convierten en especialistas internacionales de la noche a la mañana y que hablen de cualquier temática internacional como si fuera... Yo incluso no me animaría, si a mí me invitan, yo como internacionalista, me invitan a hablar hoy de lo que está pasando en Sudáfrica, y yo diría, no, perdón, no puedo hablar de eso porque no conozco lo suficiente. Pero invitan a una persona que por ahí ni siquiera estudió la carrera o ni siquiera tiene información en la carrera y van y hablan de la cuestión. Con soltura. Eso es negativo en algún modo, pero creo que eso, la institucionalización creo que tiene de bueno que va a ir como generando más espacios, y no tanto por la cuestión egocéntrica de, bueno, yo quiero tener ese lugar, sino porque los discursos que por ahí circulan sobre lo internacional son como tienen como esa falta de rigurosidad. Claro. Creo que es algo negativo. Eso en términos de negativo, creo. En términos positivos, creo que la pluralidad, sí, creo que esa pluralidad que yo me refería, tanto teórica como metodológica, ha hecho que el campo sea como muy rico y muy plural y muy diverso para plantearlo en lo internacional, de que no se subsuma a explicaciones fáciles o a respuestas fáciles. Entonces creo que eso ha sido un elemento de mucha riqueza a la hora de abordar el disciplina. Buenísimo, quedó clarísimo. Bueno, un poquito mencionaste esto, pero no diste nombres, así que viene al pelo. ¿Qué pensadores o pensadoras, científicos, científicas considerás indispensables para conocer el estado de tu disciplina actual? Bien. O grupo, si no hay una persona, puede ser un laboratorio, una revista, ¿no? Porque a veces pasa que son equipos. Lamentablemente, o no, lamentablemente no lo sé, son personas. Muchas veces, por esto te decía del individualismo en el campo. Creo que hay una distinción que uno puede hacer entre autores, porque también hay un elemento muy curioso en nuestra disciplina, que hay como dos circuitos que se mueven en paralelo. Un circuito de producción académica más globalizado y un circuito de algún modo más local, y que no necesariamente las lógicas de los circuitos van en la misma dirección, y no necesariamente los autores que son citados, leídos e importantes en uno de los circuitos llegan al otro y viceversa. Claro. Entonces son como... Uno es curioso, uno hace un análisis de la política exterior argentina, por ejemplo. Uno va a revisar tanto autores globales que hablan de la política exterior, por ejemplo, en términos más generales, pero después también va a revisar autores locales que hablan de eso. Y son circuitos que no se pisan, no hay mucha confluencia, son dos circuitos que corren por carriles diferentes. Entonces, si tuviera que decir autores a nivel internacional que hablen del estado de la disciplina hoy, indispensables, puedo mencionar, por ejemplo, Alexander Venn, que es un autor que para mí es muy importante porque ha como abierto toda una serie de preocupaciones dentro de lo que se llama el constructivismo de relaciones internacionales. Keohane, que es un autor también norteamericano, muchos de estos que menciono son norteamericanos, porque la propia disciplina ha tenido como un muy fuerte desarrollo en Estados Unidos. Venn, Keohane, Mearsheimer, otro autor estadounidense, fuera de los autores más estadounidenses, pero sí muy importante a nivel internacional, Amitabh Acharya, me parece que también ha sido muy importante porque ha puesto como muchas veces en cuestión esto del carácter etnocéntrico de la disciplina y cómo debe abrirse a otras experiencias no occidentales o no del norte. Cox, que es otro pensador canadiense. Eso a nivel internacional creo que podría decir esos autores. Entre otros, ¿no? Pero por mencionar algunos que para mí son importantes. Y después a nivel local, en el caso más de Argentina, creo que referiría, Alejandro Simonov, que es un investigador que está radicado en La Plata, que trabaja sobre política exterior argentina, teorías latinoamericanas o sudamericanas de relaciones internacionales. Diana Tusi, ella dirige el área de relaciones internacionales en Flaxo, Argentina, que también ha sido muy importante para la cuestión de economía política internacional.
Bueno, en mi área particular, María del Pilar Bueno, que ha estudiado temas de política ambiental, política climático, Marcelo Zaguier, también otro autor argentino muy importante, Federico Merque, que también por ahí tiene un poco más de presencia mediática como analista de política exterior, entre otros, ¿no? Por ahí no me quiero olvidar de nadie, no mencionar a nadie que digan, che, no me Bueno. Pero me parece que como algunos autores o pensadores o académicos importantes en ese sentido. No, muy interesante, me gusta el listado. Me gustó el listado en dividido internacional y nacional. Rara vez se hace eso. Bueno, quedan 2 preguntas. La anteúltima. ¿Crees que la epistemología tiene o puede tener algún lugar en tu disciplina? Absolutamente. Por esto que le señalaba del carácter plural y diverso, creo que es clave en la formación de un internacionalista. Me parece que es fundamental. Eso yo en su momento en el plan de estudios la tuve como materia, por ahí no terminé de entender en su momento cuál era el sentido, pero hoy en día lo veo como clarísimo la importancia que tuvo esa materia y como es central en un campo que es absolutamente plural y diverso, en el cual la evidencia, como lo hablábamos, se recoge de maneras diferentes, hay diferentes criterios de evaluación, diferentes maneras de pensarlo. Creo que la epistemología tiene un lugar como central en ese sentido. ¿Estamos haciendo competencia de gatos a UPA? Sí, pero sí, creo que es central por la pluralidad del campo. Muy interesante. En relación con el tema de evidencia, muy interesante. Bueno, la última pregunta. Bueno, no sé si sabés cómo se llama el podcast. Se llama El Epistemólogo Ebrio. Lo había visto, pero no me acuerdo el nombre ahora. Era Epistemólogo Ebrio, que es como una forma de decir, bueno, epistemología más de la calle. Entonces tengo que hacer forzosamente la última pregunta, que quizás es la más importante de todas. Que es que, si tuvieras que tomar una cerveza, ¿cuál tomarías, en qué circunstancias y por qué? Te voy a lamentablemente descolocar con eso, pero no soy cervecero. Bueno, un vino entonces. No soy de tomar cerveza y no estoy como en una cultura cervecera en ese sentido. Sí te puedo modificar la pregunta, por ahí capaz que elitistamente sí te puedo recomendar tipos de café para escoger, que he sido como centrales en todos los estudios, el doctorado, el postdoctorado. Soy más como cafetero en ese sentido y tiene que ser sí o sí algún tipo de café fuerte, idealmente que tenga algún tipo de café fuerte, digamos, pero idealmente con un tipo de toque floral. Con eso te cierro la entrevista con eso. Muy interesante. Entonces nos vamos a tener que juntar a tomar un café. Bueno, yo no tengo más preguntas. Por sí, gracias por responder, tómate todo este tiempo. Que aparecía tu gato ahí, también siempre una alegría. Y bueno, yo no tengo más nada para agregar. Muchas gracias que te hayas tomado todo este tiempo de responder todas las preguntas. Y no sé si vos tenés algo para agregar. Y si no, cerramos acá y yo me doy por bien pagado. El podcast, o sea, yo estoy ahora haciendo unas entrevistas. Después va a haber un proceso de edición, ¿no? Para poder subirlos. Y yo calculo que para mediados de agosto se van a empezar a subir las primeras entrevistas, ¿no? Pero eso, aviso porque no va a salir inmediatamente. Pero bueno, para más o menos saber los tiempos. Igual cuando salga te lo voy a pasar para que lo escuches y digas, no, ¿cómo dije esto? Pasa a veces. Sacar esta parte. Claro. Bueno, yo no tengo no, por mi parte no. Bueno. Te agradezco por la oportunidad. Siempre creo que es interesante poder como tener ese espacio de reflexión sobre lo cotidiano, ¿no? Uno porque está inmerso en el trabajo cotidiano y tener esa posibilidad de pensarlo en un lugar más amplio me parece que es sumamente interesante. Y más después como escuchar estas otras opiniones, posiciones de otras ciencias. Claro. Bueno, buenísimo. Te mando un saludo porque sé que tenés que irte a ver un ratito, así que no te quiero demorar más. Muchas gracias por tu tiempo y bueno, un saludo, Christopher. Nos vemos, adiós. Gracias, Javier. Chao. Saludos.
Muy bien, colegas de pintas y de cervezas, la Action, nuestra cerveza patagónica que acompañó toda la jornada, ya se nos ha acabado. Y las preguntas han concluido. Tenemos algunas dudas, tenemos algunas certezas, pero ya es hora de terminar por hoy. Este fue el show. Duke Bowell, danos el brillo del final. Salud, salud y buenas ciencias.